Bienvenidos a La Voz de lo Inexplicable. Esta es la recopilación de leyendas sobre los lugares embrujados en el estado de Sonora. Si les gustan este tipo de videos, por favor denle like y suscríbanse. La meta es llegar a 500 suscriptores. Y si todo sale bien, vamos a comenzar a hacer videos grabados en horizontal, exclusivos para YouTube. Si pasas frente a la escuela vieja de Altar y escuchas a un maestro dando clases o niños riendo, sigue de largo, porque ese edificio lleva cerrado más de 40 años. En el pueblo de Altar, muy cerca de la frontera, hay una construcción bastante grande, de paredes altas y ventanas vacías que todo el mundo conoce. Fue una de las mejores escuelas de la zona. Funcionó durante décadas hasta que en 1985 ocurrió algo que cambió todo. Una maestra muy querida por todos falleció dentro del edificio en un accidente repentino. Desde ese día, las autoridades decidieron cerrarla. Pero aunque ya no entran ni alumnos ni maestros, adentro todo sigue igual. Los que estudiaron ahí, los vecinos de enfrente y los que han pasado por la tarde cuentan historias casi idénticas que se han repetido por generaciones. Punto número 1. Se escucha clarito el raspar de la tiza, escribiendo y borrando en el pizarrón, letra por letra, aunque no hay nadie en el salón. Punto número 2. Exalumnos aseguran haber escuchado la voz de la maestra que falleció llamándolos por su nombre o regañándolos por la tarea, igual que cuando estaban en clase. Punto número 3. Risas, carreras por los pasillos, gritos de niños jugando, hasta el sonido de la campana anunciando la entrada o la salida. Punto número 4. Hay un aula en la esquina donde la temperatura siempre es bajo cero. Hace el frío más fuerte del mundo, sin importar que afuera sea verano y que haga 40 grados. Así que la regla de oro en Altar: esa escuela no está abandonada, solo tiene un asistente diferente. Si oyes clases, no entres a preguntar. ¿Te imaginas pasar por ahí y escuchar risas sabiendo perfectamente que está vacío? ¿Tú crees que ella sigue ahí cumpliendo su labor? Si vas a Minas Prietas y escuchas golpes fuertes o gente pidiendo auxilio, no intentes ayudarlos. Esos hombres quedaron atrapados en 1910 y siguen esperando que los saquen. Muy cerca de Santana, camino a Caborca, están las ruinas de lo que fue un pueblo minero próspero y lleno de vida. Pero todo se acabó en un segundo. El 12 de octubre de 1910, ese día ocurrió el derrumbe más grande que se recuerda en Sonora. La mina se vino abajo mientras 82 trabajadores estaban adentro. No hubo forma de sacarlos, quedaron sepultados, vivos, y el pueblo quedó marcado para siempre. Hoy es pura ruina, polvo y silencio, pero solo hasta que cae la noche. Exploradores, historiadores y gente de pueblos cercanos que han ido a verlo cuentan cosas que ponen la piel de gallina y todas coinciden exactamente. Se oyen golpes secos, fuertes, rítmicos, como si estuvieran picando la roca o golpeando pidiendo que los escuchen. Vienen desde abajo de la bocamina. Se escuchan también gritos, lamentos, frases pidiendo ayuda, nombres que son mencionados, conversaciones en voz baja como si estuvieran trabajando. Se escuchan en español y en lenguas antiguas. Se prenden y apagan luces pequeñas. Lo más común que se ha escuchado es como si arrastraran fierros, herramientas y cadenas por los pasillos de las ruinas de las casas. La regla de oro de la zona: Minas Prietas se visita de día con respeto y sin bajarse del coche. De noche ahí no existe el valor, existe el peligro. ¿Tú te atreverías a caminar hasta la entrada de la mina? Tú has entrado a la Casa de los Espejos que se encuentra en Álamos. Cuentan que si te miras en él tienes que asegurarte perfectamente que seas tú la persona que se refleja en él, debido a que muchos dicen que cuando voltean, el reflejo es de alguien más. En el corazón del pueblo mágico de Álamos, entre casonas coloniales y calles empedradas, está esta casa antigua que se construyó por allá del siglo XVIII. Hace más de 300 años, y ahí vivieron familias muy ricas y poderosas de la región, pero también
Fue escenario de duelos, amores prohibidos, traiciones y muertes violentas que quedaron grabadas en las paredes y espejos. Dicen que los espejos antiguos tienen memoria y ahí hay docenas de ellos, enormes con marcos tallados que han visto pasar toda la historia. Guías turísticos, visitantes e incluso gente del pueblo cuentan que cuando sueles mirarte ahí, ya sea que vayas solo o con una persona de acompañante, cuando miras el reflejo se mira un rostro y además una mujer vestida de manera antigua. También algunos han visto un hombre con sombrero parados justo detrás de ellos, pero al voltear no hay nadie. Dicen que hay espejos donde ves que algo se mueve dentro, aunque tú estás quieto y nadie se mueve en el cuarto. También, si te acercas mucho al cristal, se cuenta que se pueden escuchar susurros, conversaciones del pasado que salen desde el reflejo. Al pararte frente a ellos, baja una corriente de aire helada, como si el tiempo de adentro fuera diferente al de afuera. Entonces, la regla de oro en Álamos es: en esta casa se mira todo menos a los ojos de los que ya se fueron. Podrías estar tranquila si te miras al espejo y ves una cara que no conoces. Si te acercas a las ruinas del Casino del Diablo por la noche y escuchas fiesta, música y risa, sigue de largo, debido a que ese lugar ardió hace más de 100 años. En las montañas al norte de Hermosillo existen unas ruinas antiguas que todo el mundo conoce, pero que nadie se acerca. A finales del siglo XIX, este era el lugar más elegante y concurrido de la zona. Un centro de reuniones, fiestas y juegos donde llegaba la gente más adinerada. Pero la leyenda confirmada por cronistas de la región cuentan que una noche llegó un hombre extraño, muy bien vestido, que retó a todos, bailó con las mujeres, ganó todas las apuestas y cuando se quitó el sombrero y vieron sus ojos, se dieron cuenta de quién era realmente. En ese momento todo el lugar se incendió en segundos y el hombre desapareció entre las llamas. Desde entonces las ruinas están ahí negras por el fuego, pero la actividad nunca paró. Exploradores y vecinos que han pasado distancia aseguran ver y escuchar cosas aterradoras. Se oyen violines, piano, risas y brindes, como si el salón estuviera lleno de gente bailando. Se ven luces que brillan entre las piedras, de colores extraños, que se mueven al ritmo de la música. Cuentan que apenas te intentas acercar unos 50 metros, sientes un peso en el pecho que no te deja respirar ni avanzar, como si algo te dijera: aquí no entras. Figuras muy altas, sin rostro, que vigilan desde lo alto de las paredes derrumbadas. Así que la regla de oro: al Casino del Diablo se le ve de lejos y se respeta siempre, y de noche ni mencionarlo. ¿Conocías esta historia? ¿Te imaginas estar ahí parado y escuchar una fiesta en unas ruinas tan viejas? Cuando te dirijas a Navojoa y ves esas construcciones raras parecidas a tumbas o cuevas, no te detengas a mirar, porque lo que se reúne ahí no viene de este mundo. Apenas sales de la ciudad de Obregón camino a Navojoa, en una zona despoblada y llena de matorrales, hay una estructura extraña construida de concreto, con formas raras, tipo gótico, con arcos y techos redondos que parecen criptas o mausoleos. Se empezaron a construir en los años 80, pero nunca se terminaron. Nadie supo nunca exactamente para qué servían ni quién las mandó a hacer. Se quedaron ahí olvidadas en medio de la nada. Pero dicen que lo que no sirve para los vivos se vuelve casa de los muertos. Vecinos del rancho cercanos y gente que ha ido a investigar cuentan que este es uno de los lugares más fuertes y oscuros debido a que se logran ver figuras negras bastante rápidas que cruzan de un lado a otro entre los muros como si estuvieran jugando o espiando. Si te acercas un poco, escuchas voces bajas, muchas voces al mismo tiempo, como si estuvieran platicando secretos, pero no entiendes lo que se dicen. También hay unas luces de colores pálidas que flotan dentro de las construcciones, que entran y salen por los agujeros. Incluso hay quienes mencionan que apenas llegas sientes que te falta el aire o que te vigilan y que no puedes irte hasta que ellos quieran. Por lo tanto, la regla de oro:
Las criptas se ven desde el coche pasando rápido y con las ventanas cerradas. ¿Habías escuchado hablar de este lugar tan misterioso? ¿Sientes curiosidad al respecto o miedo? Cuando pasas frente al viejo hospital de Hermosillo y de casualidad escuchas gente pidiendo ayuda o llorando, no te acerques, debido a que ese edificio ya casi no funciona, pero dentro se quedaron los que no pudieron salir con vida. En pleno centro de Hermosillo se levanta ese edificio viejo, grande, de paredes altas y ventanas sucias, que ha visto pasar toda la vida de la ciudad. Funcionó como el Hospital General durante décadas, hasta 1995. Ahí nacieron miles de hermosillenses, ahí se curaron y también murieron muchos, especialmente en la sala de urgencias y la vieja morgue que está en la parte trasera. Dicen que un lugar donde hay tanto dolor, tanto miedo, muerte y que nunca se vacía del todo. Enfermeras que trabajaron ahí, médicos, vecinos y hasta gente que ha ido de exploración cuentan cosas que ponen la piel de gallina y todos coinciden. Se escuchan pasos rápidos, tacones o zapatos pesados que caminan corriendo hacia ti y cuando volteas no hay nada. Nombres a los cuales llaman, gente que grita ¡ayúdame! O mencionando que les duele, saliendo de las habitaciones cerradas. Y con respecto a las puertas, aunque se encuentren cerradas, se abren con tanta fuerza, golpeando los marcos. También cuentan que en la parte de atrás siempre hace muchísimo frío, aunque fuera esté a 45 grados. La regla de oro, al viejo hospital se le ve por fuera, porque adentro todavía están esperando que alguien los atienda. ¿Alguna vez te ha dado mala espina pasar por ahí? ¿O crees que los hospitales guardan las almas de los que ya se fueron? Si vas a Terrenate y escuchas el molino trabajando, moliendo maíz o trigo, sigue tu camino, porque esa maquinaria se paró hace más de 150 años, pero ellos siguen cumpliendo con su horario. En el pueblo fantasma de Terrenate, muy cerca de Hermosillo, se encuentran las ruinas del Molino Pierso, una construcción histórica del siglo XIX, patrimonio del Estado. Aquí fue donde se molía todo el grano de la región durante generaciones. Pero como en todo trabajo duro y antiguo hubo accidentes, gente atrapada en las piedras, caídas desde lo alto, muertes que quedaron ahí mismo, entre la harina y la madera podrida. Cronistas locales dicen que el trabajo nunca termina para quien nació para trabajar. Quienes han caminado entre las ruinas del molino juran que el tiempo se ha detenido y que la actividad es constante. Se escuchan ruidos fuertes y rítmicos de las piedras girando, las correas moviéndose, el agua corriendo, tal como si estuviera en pleno funcionamiento. Se oyen hombres platicando, gritando órdenes, riendo o quejándose, hablando en español y en lenguas antiguas, al igual que pasos que suben y bajan las escaleras de madera que ya ni siquiera existen. Se siente el temblor del suelo. Algunos aseguran que de repente llega un olor muy fuerte a maíz molido y madera húmeda, igual que hace 100 años. La regla de oro, en Terrenate se visita el pasado, pero no se interrumpe el trabajo de los que se quedaron ahí. ¿Te imaginas escuchar una fábrica que ya es pura ruina? O dime, ¿crees que la muerte detiene nuestras obligaciones? En pleno centro de Navojoa hay una casa cerrada hace 35 años. Si pasas y oyes llanto de mujer o ruidos de muebles, no toques la puerta, porque la tragedia que pasó ahí nunca se fue. La mayoría de los que viven en Navojoa saben de qué casa hablo. Está en la calle número 5, zona centro, una casona grande, antigua, con rejas altas y ventanas tapadas. Hace más de 3 décadas vivía ahí una familia completa, hasta que un día ocurrió una tragedia terrible, un suceso doméstico que nunca se aclaró bien y que se llevó la vida de todos los que habitan ahí. Desde ese día la casa quedó cerrada. Nadie la ha vuelto a habitar, ni a arreglar, ni a vender. Dicen que una casa donde muere toda la familia se queda maldita para siempre. Los vecinos de enfrente, de al lado y la gente que pasa por la noche han visto y oído siempre lo mismo, año tras año. Se ven luces que prenden y apagan en las habitaciones, aunque hace años que cortaron la luz. Se escuchan arrastrar sillas, mesas, golpes fuertes, como si estuvieran cambiando todo de lugar. También el llanto de una mujer, voces bajas pidiendo ayuda o gritos de dolor que se oyen clarito hasta la banqueta. Siluetas que se asoman detrás de las cortinas viejas
que te miran al pasar. Entonces, la regla de oro, esa casa tiene dueño y no es de los vivos. Se pasa rápido y mirando al frente. ¿Sabes de qué casa estoy hablando? ¿Te han contado alguna historia referente a esta casa? Si subes al cerro de la campana de noche y alguien te llama por tu nombre, no contestes, no voltees y corre. Porque los que vigilan ahí arriba no siempre quieren hacerte un bien. Es el símbolo de la ciudad de Hermosillo, el lugar donde todos han ido de día a ver la vista, a tomar fotos o a caminar. Pero pocos saben lo que ocurre cuando se pone el sol y se vacía todo. Arriba, entre las piedras, las ruinas de antiguas construcciones y los senderos oscuros, hay mucha historia, pero también muchas almas que nunca bajaron. Cuentan que este cerro ha sido testigo de todo: accidentes, crímenes, desapariciones y sucesos que nunca se resolvieron. Por eso dicen que ahí arriba siempre hay ojos que te miran. Guardias de seguridad, gente que hace ejercicio tarde, parejas y visitantes coinciden en las mismas experiencias aterradoras. Se escucha clarito cómo dicen tu nombre. Pero no cualquier persona, sino como si lo dijera un amigo o familiar cercano. También se logran observar luces pequeñas o grandes bolas de luz que bajan muy rápido por la ladera siguiendo tus pasos. Incluso sombras muy altas, el doble del tamaño de una persona, que caminan entre las piedras o separadas en la orilla del mirador. Incluso que a veces sienten que te dan un empujón en la espalda o te jalan la ropa para que caigas. Por lo tanto, la regla de oro: al cerro de la campana se sube de día, se disfruta y se baja antes de que oscurezca. De noche, ahí manda otro dueño. ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño en ese lugar? Este es un pueblo congelado en el tiempo y se dice que sus habitantes no se fueron del todo. Se encuentra en el municipio de Nacosari de García, al norte del estado, en plena Sierra Sonorense, a unos 300 kilómetros de Hermosillo. Pertenece a la zona minera histórica de Sonora. Originalmente fue un asentamiento minero fundado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la minería del cobre y otros metales era la actividad principal de la región. La empresa minera instaló ahí todo: casas, escuelas, iglesia, tiendas, oficinas y servicios, llegando a ser un pueblo próspero con más de 2,000 habitantes en su época dorada. Todo cambió alrededor de la década de 1960-1970, al agotarse los yacimientos más accesibles y cambiar la estrategia de empresa minera. Se decidió reubicar a todo el personal hacia Nacosari Centro. El pueblo fue abandonado de golpe y en masa, dejando muebles, herramientas, libros y objetos personales dentro de las casas, como si sus habitantes hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Desde entonces quedó en el olvido, en medio de la sierra, convirtiéndose en lo que hoy es un pueblo fantasma real. Al ser un lugar donde vivieron, trabajaron y murieron cientos de personas durante décadas, la historia de sucesos extraños son incontables y documentadas por vecinos, excursionistas e incluso investigadores de todo el país. Se escucha claramente conversaciones, risas de niños, órdenes de capataces y hasta el silbato del tren minero, aunque hace más de 50 años que no pasa nadie. Se ven figuras caminando entre las ruinas, especialmente al atardecer. Hay reportes de gente vestida a la antigua, con ropa de mineros o señoras con vestidos largos que desaparecen al seguirlas. Es el lugar número 1 en Sonora donde las personas captan presencias o luces extrañas en las fotografías sin haber nada físico ahí. Quienes entran aseguran sentir que los miran desde las ventanas vacías o que los acompañan caminando. ¿Habías escuchado sobre este pueblo fantasma?